Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Hechos 10 del 1 al 48. La visión de Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena, vio claramente una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿Qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarles todo, los envió a Jope. La visión de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Los mensajeros de Cornelio. Mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta y llamando preguntaron si ahí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Y ellos dijeron: a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Pedro en casa de Cornelio. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose a sus pies, lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie,
yo también soy hombre. Conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro les dijo: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Preguntó pues: ¿por qué causa me han llamado? Y Cornelio respondió: hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa a la hora novena, y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él estaba hospedado en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Por tanto, al instante envié a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Los gentiles reciben el Espíritu Santo. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos unos días. Meditemos. Esta fue la primera ciudad en tener cristianos gentiles y una iglesia no judía. Cornelio, el oficial romano, era un centurión, o sea, un capitán a cargo de 100 soldados. Aunque estaba estacionado en Cesarea, probablemente regresaría a Roma. Por lo tanto, al convertirse en cristiano, llevaría la buena noticia a la capital del imperio cuando se fuera. ¿Qué pasaría con las personas que nunca han oído de Cristo? Esta pregunta se hace frecuentemente en relación a la justicia de Dios.
Cornelio no conocía a Cristo, pero buscaba a Dios y era reverente y generoso. Entonces Dios envió a Pedro para que le hablara de Cristo. Esto muestra que Dios recompensa a los que buscan con sinceridad. La ley judía prohibía el consumo de ciertos alimentos, como lo dice en Levíticos 11. Estas restricciones no permitían que los judíos comieran libremente con los gentiles, porque corrían el riesgo de quedar ceremonialmente impuros. De hecho, a menudo los gentiles mismos eran considerados impuros. La visión que tuvo Pedro le comunicó que no debía pensar que los gentiles eran personas inferiores que Dios no remiría. Antes de esta visión, Pedro hubiera pensado que un oficial romano gentil no podría llegar a ser un seguidor de Cristo. Después comprendió que debía recibir a los gentiles que lo buscaban e ir al hogar de Cornelio para proclamar la buena noticia de la salvación de Jesucristo. Aferrado a las tradiciones judías y lleno de ciertos perjuicios, Pedro estaba convencido de que sus opiniones acerca de los gentiles eran ciertas. Dios tuvo que repetir su visión 3 veces para lograr que Pedro cambiara su forma de pensar. Cuando Dios dice que algo es de tal manera, no debemos debatir con Él. La relación correcta es someterse humildemente a su voluntad. ¿Está debatiendo con Dios acerca de algo que Él ya dejó claro? Dios está dejando en claro que la buena noticia de Cristo es para todos. Cornelio y Pedro eran dos personas muy diferentes. Cornelio era un gentil acaudalado y un soldado. Pedro era un pescador judío convertido en predicador. Sin embargo, el plan de Dios incluía a los dos. En la casa de Cornelio, ese día se escribió un nuevo capítulo en la historia de la iglesia. Sin duda alguna, tanto los creyentes gentiles como los creyentes judíos formaban parte del cuerpo de Cristo. Cornelio necesitaba a Pedro para que le predicara la buena noticia y conociera el camino de la salvación. Y Pedro necesitaba a Cornelio para saber que los gentiles estaban incluidos en el plan de Dios. Usted y los otros creyentes se necesitan mutuamente para comprender cómo obra Dios. En este caso, los creyentes recibieron el Espíritu Santo y después fueron bautizados, declarando así públicamente su lealtad a Cristo y su identificación con la comunidad cristiana. Cornelio quería que Pedro se quedara con él por varios días. Era un nuevo creyente, sabía que necesitaba ser instruido y tener comunión con otros creyentes. ¿Está usted así de deseoso por saber más de Cristo? Reconozca que necesita tener comunión con otros cristianos espiritualmente maduros y procure aprender de ellos. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por esta enseñanza, te doy gracias porque hablas a nuestras vidas la importancia, Señor, de obedecerte, de escuchar lo que nos estás diciendo, de llevar a cabo tu voluntad. La importancia de que para ti ahora no hay judío, romano o griego. Todos, Señor, somos hijos tuyos y has venido a traer la salvación para todos. Ayúdanos, Padre, a quitar lo que nos estorba a nosotros, mi Señor. Nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Ayúdanos a entender tu plan. Ayúdanos a avanzar en dar esa buena noticia a la gente, a mantenernos como cuerpo unidos y crecer juntos. Toma el control de nuestro ser. Bendice a cada oyente, Señor. Hable a su corazón, Padre.
que vayamos todos transformando nuestras vidas conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.